Querido estudiante de sexto de secundaria, te invito a participar en este maravilloso día de nuestra clase a distancia. Soy Sonia García, tu profesora de física. Recuerda que estamos trabajando en base a la salud integral y bienestar en tiempos de pandemia y que debes seguir la programación por televisión, radio o internet para continuar con el proceso de trabajo en tu cuadernillo, con tu maestro y tutor. Ten siempre presente: aprendamos en casa y preservemos la salud. Al término del tema que vamos a trabajar, serás capaz de seleccionar y utilizar estrategias, procedimientos, técnicas y herramientas para diseñar y ejecutar experimentos. Asumir con responsabilidad crítica el impacto en su salud, evaluando y previniendo los riesgos de seguridad en la búsqueda de soluciones a problemas, fenómenos naturales, situaciones cotidianas y laborales. Colócate en tu espacio de trabajo y antes de iniciar organiza los útiles escolares que necesitarás. Libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora, una regla, En la clase de hoy estudiaremos el movimiento, su clasificación y magnitudes para interpretar, analizar y comunicar el tema de la cinemática a través de gráficas experimentales y simulaciones. En clases anteriores analizamos el movimiento, lo clasificamos y describimos el rectilíneo, uniforme y el variado. Ahora continuamos con el movimiento circular uniforme o MCU. Consideremos el movimiento de la pelota roja que se mueve en el canal circular que se presenta en la imagen. Igual puede ser un automóvil o el movimiento de un satélite o nuestra luna. Este tipo de movimiento tiene una característica muy importante. Su trayectoria es circular, pero la característica que define el movimiento circular uniforme es que se mueve a rapidez constante. Esto tiene una interesante implicación de lo que hemos visto. Sabemos que la rapidez y velocidad son dos conceptos que difieren físicamente, es decir, que en el movimiento circular la rapidez constante no implica que la velocidad sea constante. De hecho, la velocidad no es constante, ya que, como puede observar en la figura, la dirección del vector velocidad cambia, pero la magnitud, en este caso su rapidez, permanece constante. Dos características que debes asociar cuando nos referimos al movimiento circular uniforme es rapidez constante y la trayectoria del movimiento de la partícula u objeto es circular. Como podemos analizar, ya que existe un cambio de la dirección de la velocidad, delta V igual a velocidad final menos velocidad inicial, como se observa en el diagrama que presentamos de las velocidades a partir del movimiento circular. Esto nos permite afirmar que tendremos aceleración, no por el cambio de magnitud de la velocidad, sino por el cambio en la dirección. Es decir, que el cambio de la velocidad en el tiempo nos permite calcular la aceleración en el movimiento circular uniforme. Así que en este movimiento tenemos aceleración a pesar de que la rapidez es constante. También podemos observar que el vector velocidad va siempre tangente a la trayectoria que describe la pelota roja en el canal circular. Vamos a ubicar e identificar las magnitudes asociadas al movimiento, donde P es la posición, R es el radio, S es la longitud del arco, delta T es la variación en el tiempo, delta teta es igual a teta final menos teta inicial, que es la variación de los ángulos o el desplazamiento. Y las unidades de medidas que tendremos serán
radianes, grados o revoluciones. Esto último se asocia de la siguiente manera. 2pi radianes es igual a 360 grados, que es lo mismo que una revolución o vuelta. En el gráfico número 1 ocurre un desplazamiento de la pelota roja desde la posición número 1 hasta la posición número 2 o posición final, según transcurre el tiempo, produciendo un incremento en el ángulo y en el arco de la curva. Si nos fijamos en el gráfico número 2 o imagen número 2, tenemos la posición de la pelota roja es casi el doble del desplazamiento, lo que aumentó el arco de curva, según transcurrió el tiempo. Ahora podemos observar que rapidez promedio es igual a longitud del arco dividido por la variación del tiempo, es decir, B es igual a S entre variación de T. Sustituyendo el arco por su equivalencia, es igual a radio por variación del ángulo. Ahora podemos ver, sustituyendo en la rapidez, que velocidad es igual a radio por variación del ángulo dividido entre variación del tiempo, o lo que es lo mismo, radio por variación del ángulo entre variación de tiempo será igual a radio por rapidez angular. Es decir, que entonces la velocidad será igual a radio por rapidez angular, donde la rapidez angular promedio es igual a la variación de los ángulos dividido por la variación del tiempo. O sea, W u omega es igual a cambio de desplazamiento entre cambio de tiempo, con unidades de radian sobre segundo. Tomando en cuenta un movimiento circular donde podemos considerar que la variación del ángulo es igual a 2pi radian por el número de vueltas, esto será igual a 2pi por n radianes. Al sustituir la variación de desplazamiento en la rapidez angular, tenemos rapidez angular es igual a 2pi n radian sobre variación de tiempo, o lo que es lo mismo, número de vueltas dividido entre tiempo por 2pi radian, o lo que es lo mismo, 2pi por frecuencia. Entonces la rapidez angular es igual a 2pi por frecuencia. Donde la frecuencia es F igual al número de vueltas dividido entre variación de tiempo, con unidades S a la menos 1 o unidades de hercios o hertz. También observar que frecuencia es igual a una vuelta sobre período. Aquí el periodo de oscilación es el tiempo en que la partícula u objeto da una vuelta completa. Relación entre la velocidad lineal y la rapidez angular. Las ecuaciones de la rapidez lineal y rapidez angular promedio vienen dadas por B igual a rapidez angular por radio. Por otra parte, el vector de la velocidad promedio cambia según el punto en la trayectoria circular que se encuentre, debido al cambio de la dirección. Cuando el móvil o la partícula realiza un movimiento circular uniforme, es lógico pensar que en cada punto el valor numérico de la velocidad es el mismo. En cambio, es fácil darse cuenta de que la dirección de la velocidad va cambiando a cada instante. La variación de dirección de la velocidad lineal origina una aceleración que llamaremos aceleración centrípeta. Esta aceleración tiene la dirección del vector de la posición de la partícula con respecto al centro con magnitud igual al radio, apuntando siempre hacia el centro de la circunferencia.
razón por la cual también se llama aceleración radial. Las direcciones de la velocidad tangencial y de la aceleración centrípeta son perpendiculares. La magnitud de la aceleración centrípeta, que es igual a la aceleración radial. Por ejemplo, si un automóvil al tomar una curva en cierto instante se mide una aceleración centrípeta de 7.4 metros por segundo al cuadrado y el radio de la curva es de 120 metros, halla la velocidad lineal del automóvil. Veremos aquí los datos. Aceleración centrípeta es igual a 7.4 metros por segundo al cuadrado. Radio es igual a 120 metros. Y nos piden calcular la velocidad lineal. Entonces, en la operación tenemos que para encontrar la velocidad lineal la vamos a despejar de la fórmula de la aceleración centrípeta, que dice que aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado entre radio. De aquí despejamos la velocidad lineal, que será igual a raíz cuadrada de la aceleración centrípeta por el radio, lo que será igual a raíz cuadrada de 7.4 metros por segundo al cuadrado por el radio, que son 120 metros, lo que nos dará un valor de 29.8 metros por segundo. ¿Por qué? Porque eliminamos ese segundo con la raíz cuadrada y nos queda metros sobre segundo. Tenemos ahí el resultado. Lo vamos a colocar de este lado. La velocidad lineal es igual a 29.8 metros por segundo. Para hallar la magnitud de la aceleración angular promedio, o alfa, se utiliza la siguiente fórmula. Alfa es igual a variación de rapidez angular entre variación de tiempo, o lo que es igual, rapidez final menos rapidez inicial angular entre tiempo final menos tiempo inicial. La fórmula que usaremos para desplazamiento angular en un determinado tiempo será la siguiente. Desplazamiento angular es igual a rapidez angular inicial por tiempo más aceleración angular por tiempo cuadrado entre 2. Por ejemplo, la hélice de una turbina adquirió una velocidad angular cuya magnitud es de 6.500 radianes por segundo en 4 segundos. ¿Cuál fue la magnitud de su aceleración angular? Veamos. Aquí tenemos los datos. Dice que adquirió una velocidad de 6.500 radianes sobre segundo. Esa sería su velocidad final, porque cuando dice adquirió es porque salió de este reposo. Entonces tenemos que dice que fue un tiempo de 4 segundos y nos pide calcular la aceleración angular. Aquí tenemos la fórmula de la aceleración angular. Es igual a velocidad angular final entre el tiempo. ¿Cómo sabemos que es la final? Porque dice que adquirió una velocidad de 6.500, o sea que ella tenía una velocidad inicial. Entonces calculamos. Tenemos que la velocidad es igual a 6.500 radianes sobre segundo dividido entre el tiempo, que son 4 segundos. Entonces tenemos que la aceleración angular es igual a 6.500 radianes sobre segundo dividido entre 4 segundos. Veamos, al dividir, eso nos da un valor de 1.625 radianes sobre segundo por segundo, nos da radian sobre segundo al cuadrado. Colocamos nuestro resultado de este lado. Aceleración angular es igual a 1.625 radianes sobre segundo al cuadrado. Veremos aquí, número 1. Un motor eléctrico incrementó la magnitud de su velocidad angular de 50 radianes sobre segundo a 220 radianes sobre segundo en 0.9 segundos. Calcular
A. La magnitud de su aceleración media. B. ¿Cuál fue la magnitud de su desplazamiento angular en ese tiempo? Número 2. Una pieza metálica sujeta a una cuerda describe un movimiento circular con radio de 0.35 metros y tarda 0.40 segundos en dar una vuelta completa. ¿Qué aceleración centrípeta representa? Número 3. Siendo 30 centímetros el radio de las ruedas de un coche y 900 las revoluciones que dan por minuto, calcúlese. A. La velocidad angular de las mismas. B. La velocidad del coche en metros por segundo. Número 4. Un tren eléctrico de juguete da vueltas en una pista circular de 2 metros de radio, con una velocidad constante de 4 metros por segundo. ¿Tiene aceleración? ¿Cuánto vale? Luego de repasar estas interesantes informaciones, ¿qué te pareció la clase de hoy? Hoy aprendimos que la trayectoria del movimiento circular uniforme es circular, pero que la característica que define este movimiento es que se mueve a rapidez constante, lo que no implica que la velocidad sea constante. Que en este movimiento tenemos aceleración, a pesar de que la rapidez es constante, por el cambio de dirección de la velocidad y que la velocidad es tangente a la trayectoria. También aprendimos que las magnitudes asociadas al movimiento, donde P es la posición, R es el radio, S es la longitud del arco, variación de T es la variación en el tiempo y por último la variación del ángulo, que es igual a ángulo final menos ángulo inicial, es la variación de los ángulos, y las unidades de medidas que tendremos serán radianes, grados o revoluciones. Esto último se asocia con 2pi radian, que es lo mismo que 360 grados, que es igual a una revolución o vuelta. Que la variación de la dirección de la velocidad lineal origina una aceleración que llamamos aceleración centrípeta y que las direcciones de la velocidad tangencial y de la aceleración centrípeta son perpendiculares. La magnitud de la aceleración centrípeta, que es igual a la aceleración radial cuando el radio es constante, como en nuestro caso, que se puede expresar en función de la rapidez lineal y el radio con la siguiente fórmula: aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado entre el radio. Para lograr este aprendizaje de hoy, realizamos observaciones de ejemplos relacionados con actividades de la vida diaria, definiciones de conceptos sobre movimiento circular, analizamos sus ecuaciones, ejemplos y gráficos, lo que nos ayudará a comprender mejor los fenómenos que implican movimiento circular. Te invito a profundizar más sobre el tema. En nuestra próxima clase trabajaremos el tema de la dinámica. Gracias por tu atención. Te espero en la próxima clase.